Amén, buenos días. Castillo fuerte es nuestro Dios, amén. Y gloria a Dios por el día de hoy. Y le voy a invitar a que se pongan de pie, sé que se acaban de sentar, pero vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Seguimos en las prédicas de los profetas menores y espero que la prédica hoy sea de mucho ánimo para todos ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro castillo fuerte, nuestro refugio seguro, Señor, a donde podemos ir y encontrar protección, amparo, Señor. No hay otro lugar al que podamos ir, Señor, donde estemos seguros, amados, protegidos, salvados, Señor. Te ruego por el tiempo de la prédica, Señor, que abras el entendimiento espiritual, los oídos espirituales, para entender tu palabra, tu mensaje el día de hoy. Que tu palabra produzca arrepentimiento genuino, que produzca humillación, que produzca ánimo también, Señor. Y que salgamos de aquí amándote más, adorándote más, Señor, y no menos. Por favor, quita cualquier barrera espiritual, cualquier mentira, cualquier engaño en la mente, para que podamos aprender de tu palabra, aplicar en nuestras vidas, Señor. Que tu consejo, Señor, sea grato y sea suficiente para nosotros, Señor, en un mundo donde hay tantos expertos en tantos temas, Señor, tanta sabiduría humana, vana, que podamos venir a tu palabra, Señor, donde hay verdadera sabiduría, donde hay palabras de vida eterna, donde podemos encontrar, Señor, refugio, donde podemos encontrar, Señor, esperanza, y gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos este tiempo de la prédica, Señor, en tus manos, confiando y dependiendo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No se sienten todavía, vamos a leer Ageo 2:1-9. Ageo está antes Sofonías y después Zacarías. Está unos pocos textos atrás del Nuevo Testamento. Okay, si no lo encuentran, es solo a menos en mi Biblia, es solo una hoja nada más. Dice Ageo 2 lo siguiente. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, y aunque estos textos tienen una connotación escatológica importante, refiriéndose al Mesías, no vamos a enfocarnos en la parte escatológica el día de hoy, sino en la aplicación de lo que Dios nos enseña también a través de esto que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos este segundo oráculo, segundo mensaje del Señor a Ageo, y consta de dos preguntas retóricas.
y una respuesta contundente a ambas. Es muy posible que algunos de los presentes pudieran haber contestado a estas preguntas porque habían visto el templo de Salomón en su niñez o inclusive algunos en su adolescencia. Tendrían que haber tenido por lo menos unos 70 años aproximadamente, porque el templo fue destruido en el 586 a.C. y estas palabras de Ageo se escribieron en el año 520 a.C. Entonces, obviamente, cuando hace estas preguntas el Señor, algunos de los que estaban presentes pudieron haber contestado. Y la pregunta es, ¿se acuerdan del templo que había construido Salomón con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este al otro? Mira qué interesante, porque la respuesta de ellos pudo haber sido, pensando más en el cuadro grande, sí es cierto, no se compara en opulencia, no tenemos el oro ni la madera que usaba Salomón, pero es el templo del Señor y nos alegra que se esté construyendo. Sin embargo, la respuesta de ellos no fue esa. Ellos sabían que eran este grupo de exiliados relativamente pobres, no podían en ese momento construir un templo con las extravagancias o la opulencia con la que la había hecho Salomón. Él tenía artesanos profesionales que trabajaban la madera y el oro, ustedes saben todo esto. Pero la respuesta que ellos dan es una respuesta más bien desalentadora, que sale de la boca de la audiencia. Y todos estaban pensando la respuesta y Ageo se los dice, en nada se comparan. Pero muchas veces nosotros vemos las circunstancias muy de manera terrenal y no pensamos qué es lo que Dios tiene para nosotros después. Y Ageo dice, lo nuevo es inferior a lo viejo, y ese hecho que ellos están escuchando, junto con otras circunstancias desalentadoras, habían deprimido profundamente al pueblo y habían menguado la obra, o habían sofocado su iniciativa al menos. ¿Por qué? Porque la mirada, repito, estaba puesta en las cosas terrenales. Sin embargo, vemos que el problema del desánimo tiene diferentes raíces y la prédica de hoy es tocar esas raíces profundas que pueden estar en nuestros corazones, que nos llevan a estar desanimados, nos lleva a tener miedo y nos lleva a no llevar adelante la obra del Señor en nuestras vidas. Sin embargo, Ageo ofrece el antídoto para la depresión, el antídoto para el desánimo. Vean qué interesante, porque el antídoto que sale de la palabra de Dios es sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. 3 veces se lo dice Ageo a ellos. ¿Por qué? Bueno, y trabaja. Sé fuerte y trabaja. ¿Por qué podemos ser fuertes y trabajar? Pues yo estoy contigo. Voy a explicar esto más adelante. El problema que ellos estaban teniendo es un problema de actitud que muchos de nosotros pasamos. ¿Cuántos de ustedes han luchado con desánimo? ¿Cuántos de ustedes han luchado con miedo? ¿Cuántas veces han estado paralizados y no han llevado adelante la obra que el Señor les ha encomendado? El principal mandamiento que vemos en Ageo es a tener coraje. ¿Coraje en nuestras propias fuerzas? No. Coraje en Cristo. Cuando la gente hiciera esto y pusiera la mirada correcta en las cosas de arriba donde está Jesucristo, pues el mandato de trabajar se iba a dar muy de ánimo y se iba a dar muy naturalmente. Y lo más alentador que ellos pudieron escuchar, a pesar de las cosas que eran de desánimo, bueno, el templo era así, ahora no va a ser, eso no es tan importante. Lo importante es que Dios promete que su gloria va a ser mucho mayor que la primera, y está refiriendo al Mesías, cuando Jesucristo regrese por su iglesia y complete todas las cosas. Ahora, las cosas del pasado nos pueden a nosotros deprimir o nos pueden traer desánimo. Estar recordando el pasado como algo negativo o como algo de, ay, qué bonito que era antes, qué bonito cuando yo estaba en la universidad, ay, qué tiempos aquellos cuando yo estaba en el colegio, ay, qué tiempos aquellos cuando yo tenía ese trabajo, ay, qué tiempos aquellos cuando yo tenía un dinerito ahorrado, ay, qué tiempos aquellos cuando y está eso en la mente constantemente. Eso no es sabio, eso puede desanimarnos. Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca digas eso, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Y qué nos está enseñando Dios? Dios sí utiliza cosas para traernos a memoria, pero siempre tiene un propósito de que entendamos que Él es más grande que todas esas cosas y que Dios tiene cosas mejores para nosotros,
que sus pensamientos son de bien y no de mal. Y aunque las circunstancias hayan parecido mejor, al menos en este contexto de Ageo, no iban a ser mejor porque la gloria misma de Jesucristo iba a estar sobre el templo. Entonces, cuando se pone el cuadro grande, no se compara todo el oro y toda la plata. Por eso más adelante dice, mía es el oro y mía la plata. O sea, esto terrenal, eso que ustedes ven, no tiene realmente valor cuando se compara con conocer a Jesucristo. Claro, pero si ponemos la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en lo que está sucediendo, pues obviamente vamos a estar deprimidos. Pongan las noticias. Díganme si hay una noticia buena. No hay noticias buenas. Ayer puse un ratito las noticias y me di cuenta que el jugador casi se muere. O sea, ni siquiera en esas cosas, ¿no? El de Dinamarca, creo, le dio un paro. Pero estamos cargados de noticias malas. Que el COVID, que la situación política, que la economía, que la gasolina carísima, que los asesinatos, bueno, en fin. O sea, es de mucho desánimo. Pero si nos quedamos viendo el cuadro pequeño, pues obviamente ese desánimo se va a pasar a nosotros y no vamos a tener las fuerzas, ni el coraje, ni las ganas de llevar adelante la obra que Dios nos ha encomendado. Pero siempre Dios nos dice, aunque estén en estas circunstancias, aunque haya pasado esto, aunque ustedes hayan pecado horrible en contra de Dios, hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Jesucristo, que es nuestro abogado y nuestro defensor. Entonces no importa lo que hayas hecho, porque muchas veces estás tal vez mortificado, es que yo fui muy pecador, es que yo hice esto, y revolviendo el pasado en lugar de mirar hacia adelante a lo que Cristo ya ha hecho. Ni siquiera Dios se acuerda de tus pecados cuando te ha perdonado. Pero nosotros sí estamos ahí dándole constantemente a la mente. Y no debiera ser así. Y vemos en esta experiencia en Ageo cómo a ellos les sucede lo mismo. Sí, quizás era más ostentoso, pero lo que Dios está haciendo es mejor de lo que hizo en ese templo. Y esa es la perspectiva correcta y el primer antídoto contra el desánimo. Y la exhortación primera que el Señor nos hace el día de hoy es que seamos fuertes y esforzados. ¿Por qué? Porque nuestra competencia proviene y depende de Él mismo. O sea, no depende de nosotros. Nosotros somos personas débiles, somos frágiles. Creemos que somos muy fuertes, pero realmente no lo somos. Una calentura de 40 nos tumba y nos pone ahí a llorar. ¡Ay, qué sopita! ¿Qué aquí? Y ya, ¿verdad? Por favor, hermanos, oren. ¿Sí o no? Y está bien, pero eso muestra la fragilidad de lo que somos. O sea, los hombres muchas veces luchamos con esto y queremos parecer muy fuertes y que levantamos esto y que, yo estoy viendo una película y no lloro. Y por dentro hay el nudo de garganta, ¿verdad? Una película ahí me da triste. Porque queremos aparentar eso. Pero la realidad es que somos frágiles, cualquier cosa nos puede tumbar y nuestra dependencia debe estar solamente en Cristo. Es ahí donde podemos ser fuertes, es ahí donde podemos ser esforzados. Miren qué interesante, porque esta palabra del hebreo, kaksak, no sé la pronunciación, perdón, sí, ¿verdad? Pero esta palabra es la misma que se utiliza en Josué 1:9 cuando dice esfuérzate, esfuérzate. Y esta palabra significa esforzarse, ser fuerte o unirse. Y es la misma palabra que vemos en muchos contextos o muchos textos de la palabra de Dios, especialmente en el hebreo, cuando Dios nos manda a nosotros a ser esforzados y valientes. ¿Ok? Entonces el primer mandamiento es tener coraje. ¿Por qué podemos tener coraje cuando somos frágiles, cuando somos débiles? Porque es Cristo mismo el que nos da la fuerza, es Cristo mismo el que nos da la competencia para ser fuertes. Y podemos ser nosotros fuertes en Él. En Ageo 2:4, como dije anteriormente, le dice a Zorobabel, sé fuerte, que es igual a esforzado. A Jesuá, sé fuerte. Y de todos ustedes que aún quedan en la tierra, o sea, nosotros, podemos perfectamente aplicar esto a nosotros, sean fuertes, y que luego manos a la obra. Vamos a trabajar porque yo estoy con ustedes, es una promesa del Señor, yo estoy con ustedes, nada les va a pasar que no esté bajo mi soberanía y bajo mi control. Pero muchas veces queremos controlar las cosas, queremos hacer todo y tratar de arreglarlo en nuestras propias fuerzas. Y no funciona así, porque cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Siempre nos va mal, siempre nos va mal. Ahora, el desconocimiento de Dios y sus atributos siempre va a producir una falta de fe genuina. Y la fe genuina tiene 3 componentes que se llaman las 3 Cs de la fe, que la hemos enseñado mucho aquí. El primero es conocer a Dios, pero los demonios conocen a Dios también.
y tiemblan. ¿Ok? La siguiente es creer. Tal vez usted cree que Jesucristo es el Señor. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la tercera que hace la diferencia? Es confiar. Los demonios no pueden confiar en Cristo. Un incrédulo no puede confiar en Cristo. Pero cuando nosotros no estamos poniendo la mirada correcta en Dios, estamos dejando de tener una fe genuina. Y Hebreos 11 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe debe llevar estos tres componentes. Conocer quién es Dios, creer en Dios y confiar en Él, que eso es cuando pasa de la mente al corazón. Y obviamente, ¿cómo nosotros podemos vencer, cómo podemos ser fuertes aún en nuestra debilidad? Es solamente por el poder y la gracia de Dios, solamente. Segunda de Corintios 12:9 nos dice algo bellísimo. Acuérdense que Pablo estaba luchando con el aguijón en la carne. Le había pedido varias veces al Señor que se lo quitara. Sin embargo, llegó al punto que Pablo reconoce y dice en el 12:9 de Segunda de Corintios, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y es que nosotros como seres humanos tendemos a ser orgullosos y no nos gusta mostrarnos débiles y frágiles, pero la realidad es que somos. Cualquier cosa que nos pase, quedamos sin trabajo, nos ponemos pálidos del susto, ¿sí o no? Nos da una enfermedad, ahorita con lo del COVID, ya empecé dolor de garganta y un pánico tremendo. Somos frágiles, pero Cristo es fuerte y nosotros podemos ser humildes y quebrantados, entender nuestra debilidad, nuestra fragilidad como seres humanos, pero entender aún más que Dios es todopoderoso, que Él tiene control de todas las cosas, que es soberano. Y ahí nosotros podemos ser fuertes, ser esforzados, ¿en qué? En la obra del Señor. Porque si llevamos esto a nuestro contexto, nosotros también estamos construyendo algo aquí, ¿sí o no? Estamos construyendo el reino de Dios en Nicaragua. Y se nos está pidiendo que seamos, ¿qué? Igualmente valientes y que seamos esforzados, no cobardes, sino esforzados. Pero obviamente si no está la fuerza espiritual, ¿cómo vamos a salir adelante? Si no hay fuerza, no va a haber ánimo, no va a haber este deseo, ¿para qué? Para orar por los demás. No va a haber este deseo por estudiar la palabra de Dios, por meditar. No va a haber el deseo de estar en los grupos pequeños. No va a estar el deseo de compartir los pecados y las luchas. No va a estar el deseo de crecer en la iglesia local que Dios te ha dado. No va a estar el deseo de venir a servir a la iglesia. No está el deseo de escuchar la prédica con un corazón contrito y humillado y pedir a Dios, Señor, por favor, revélame qué pecado estoy en mi corazón para arrepentirme. No va a haber nada de eso. Tiene que ver con coraje y tiene que ver con esfuerzo. Entendiendo que ese esfuerzo y ese coraje o esa actitud valiente la podemos tener a través de nuestra debilidad por el poder que actúa en nosotros, que es el poder de Jesucristo. Y quizás estás desanimado porque has predicado mucho tiempo a alguien y quizás no ves frutos y dices, ay Señor, ya estoy cansado de esto. Pero sé valiente y esforzado. Sigue predicando, sigue orando, confiando en la voluntad de Dios y no darse por vencidos. Nosotros, cristianos, no podemos darnos por vencidos, no podemos dejar de predicar la palabra por lo que está sucediendo. Tenemos que seguir llevando adelante la misión, tenemos que seguir sirviendo en la iglesia local que Dios nos tiene, tenemos que seguir siendo vulnerables, transparentes, porque eso muestra este tipo de valentía que Dios quiere. Ustedes se acuerdan en Apocalipsis, capítulo 21, ¿quiénes son los primeros que dicen que van a estar afuera? Los cobardes. Eso impacta. Dice, a los cobardes son los primeros en la lista que van a quedar fuera de la gloria de Dios. Entonces, ¿podemos ser valientes en nuestra debilidad? Sí, por medio de la gracia solamente de Dios. Segunda exhortación contra el desánimo, o antídoto contra el desánimo, es no tener miedo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Ahorita la estábamos cantando, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. Pero ¿qué tanto estamos nosotros confiando eso en nuestras vidas? ¿Qué tanto estamos nosotros interiorizando eso? Y este mensaje continúa como un recordatorio de que
Dios había hecho un pacto con su pueblo y después del recordatorio el profeta le dice al pueblo la promesa de que el Espíritu de Dios permanecería con ellos y que no tenían por qué temer. Y sin duda el miedo estaba apoderando de muchos. Y una persona con miedo, con pánico, ¿cómo puede estar animada? Y vean que ellos tenían miedo de que Dios hubiera escrito un Ichabod. Esto era como un pacto o como un decreto eterno de quitar su gloria por siempre de Jerusalén. Tenían ese miedo. Tenían miedo de que no importara la cantidad de oración o piedad, que Dios no quisiera bendecirles de nuevo. Tenían miedo de que todo el esfuerzo fuera en vano. Tenían miedo a los enemigos políticos, como acá, por ejemplo, podemos explicar eso. Tenían miedo a que todo estuviera perdido. Por tanto, las palabras de Ageo, de decirles que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, tenía que haber sido de mucha fortaleza y consuelo. Isaías 41:10 dice lo siguiente: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, que es lo contrario o antónimo de esforzado. ¿Ok? Aquí estamos ahorita al revés. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cómo serían nuestras vidas si nosotros creyéramos en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras? Porque muchas cosas nos da miedo. De hecho, hay tantas instrucciones en la Biblia con respecto al miedo que tenemos que prestarle mucha atención porque somos seres humanos muy temerosos. Muy temerosos. Y a veces pensamos, no, a mí no me da miedo esto, yo soy muy intrépido. La verdad es que no es cierto. La verdad es que no es cierto. Aún los incrédulos, cuando un avión está en el avión y ese avión va cayendo, ahí se ponen a orar. Y vean qué interesante algo. Este muchacho de 28 años que se desplomó ayer en el campo de fútbol, los jugadores estaban muy afligidos. Algunos estaban llorando. Algunos estaban orando y no son creyentes. Vean las cosas que puede producir el miedo también, ¿no? O sea, esto se lo digo para que entendamos que sí, hay muchas circunstancias que nos dan miedo y que nosotros tenemos a Cristo que venció también eso y que nos dice que no tengamos miedo porque Él es el que está con nosotros. Obviamente una persona sin Cristo va a estar muerta de pánico, pero a nosotros no debiera pasar eso. Aún las personas más fuertes o que se consideran más fuertes tienen miedo cuando hay situaciones que les ponen en peligro o situaciones donde pierden el control. Y nosotros muchas veces queremos mantener el control de todas las cosas, pero eso no funciona así. En la palabra de Dios vemos diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, miedo del enemigo en Josué 11:6, miedo del terror nocturnal, el Salmo 91:5, miedo al porvenir, o sea, miedo a lo que está por venir, miedo a la muerte, que es la principal, el miedo más grande que existe es a la muerte, estadísticamente. Y nosotros deberíamos tener miedo a la muerte. No deberíamos tener miedo a la muerte. Si la muerte para un creyente es el clímax de todo. O sea, ¿cuál es el mejor momento para el creyente? ¿Cuando nos muramos o cuando Cristo vuelva? Y no sé, a mí me han preguntado eso algunas veces y la gente se asusta, pero yo anhelo ese día. Y como decía en el primer servicio, ya yo voy, porque les decía que tal vez uno va a vivir 90 años, 90, 100, digamos, y le va muy bien. Ya yo voy por la mitad, ya me falta menos. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero mucha gente tiene pánico a morirse. Y obviamente, como dice Eclesiastés, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Sí, para los creyentes. Porque la persona que muera sin Cristo ciertamente va a ser de mucho dolor y sufrimiento eterno. Ahora vemos en la Biblia miedo a tomar pasos de fe, miedo a quedarse sin comida, entre muchos otros. Y en la sociedad actual, nosotros mismos tenemos muchos miedos y otros similares. Le voy a dar algunos ejemplos. Miedo de quedarse sin empleo. ¿Quién ha tenido ese miedo? Desde el 2018, con toda la crisis acá, ese miedo ha estado. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad. Ahora con el COVID, ¿verdad? Que ya no le puede ni siquiera, Dios guarde este yo en 37,5 porque ya, ¿verdad? Y 38, hermanos, oren porque me siento caliente, ¿verdad? Miedo a los desastres naturales, miedo al sufrimiento, miedo a la persecución, miedo de no poder proveer para la familia, miedo de empezar un negocio, miedo de comprometerse, miedo a casarse, miedo de tener hijos, miedo de hacerse viejo,
sin encontrar pareja, miedo de aceptar el llamado de Dios, entre muchos otros. Y es que el miedo es la emoción más profunda y más fuerte que tenemos los seres humanos. De hecho, el miedo a nivel de la estructura del cerebro es sumamente interesante, porque cuando el cerebro percibe algo de miedo, libera un montón de sustancias químicas y hormonas en el cerebro que hace que sintamos cosas en el estómago, ¿verdad? Como mariposas. Pero Dios todo lo hace perfecto. Nos paraliza muchas veces. De hecho, el miedo puede bloquear el sistema racional del cerebro y puede impedir que una persona actúe racionalmente ante una situación que podría reaccionar bien en otro contexto. Pero, ¿por qué es tan importante y por qué Dios le da tanto énfasis a este asunto del miedo? Porque quiere que lo venzamos. Dios no quiere que estemos sumergidos en el miedo. Una persona que tiene miedo de todo jamás puede vivir plenamente una vida en Cristo. Imagínense, no salgo de la casa, uy, que no me toquen, que me quito toda la ropa cuando, o sea, tanta cosa, ¿verdad? Que salgo en la calle, que ¿quién va a vivir con ánimo así? En lugar de confiar en Dios plenamente y si mi vida está en tus manos. Y con ese tema del virus también, no quiero entrar mucho en esto, pero vean los números también. O sea, seamos racionales también. O sea, la letalidad es menos de un 1%. 3% tal vez de la población total se ha contagiado. Y mira, hay que cuidarse, sí, por supuesto. Hay que cuidar a los demás, por supuesto que sí. Pero eso no nos va a servir de nada si no tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo conozco gente que no salen de la casa. De hecho, mi hermano fue uno. No salía de la casa para ningún lado, estaba con un pánico total. Y fue el primero que se contagió de la familia. Llegó un delivery a la casa. El delivery venía con el COVID y lo pegó. Gracias a Dios salió bien. Gracias a Dios salió bien. Pero, y hemos tenido casos acá que Dios se ha glorificado enormemente. Al final estamos en sus manos. Mira, podemos tener el mejor cuidado de todos. Podemos tener la mejor salud. Y esto son cosas importantes de hacer. ¿Okay? No quiero que me malentiendan. Pero al final de cuentas dependemos de Dios. Una persona puede estar muy sana. Muy sana. Conocí a tuve una amistad en un equipo de fútbol. Estaba muy sano él. Menor que yo y le dio y murió. Ya era su día para morir. De hecho, nosotros no podemos agregar un segundo a esa llamada que tiene el Señor con nosotros. El día de la muerte de cada uno de nosotros ya está escrito. O sea, no podemos agregar un segundo ni quitar, ni agregar ni quitar. O sea, ya está. Y más bien es tener la mirada en el cuadro grande y decir, bueno, Señor, si me toca hoy, como yo les he comentado a ustedes también, la vez pasada que salí ahí corriendo y casi me atropellé un carro, se salió una chimbomba ahí de mi hija y casi quedo ahí. Pero el punto es, ¿cómo estamos delante del Señor para cuando ese día llegue? Eso es lo importante, porque ya cuando estemos con el Señor no va a haber más dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más pecado tampoco, porque Dios nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, que ya no va a pecar más y vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. ¿Qué mejor regalo que ese? Yo estoy anhelando ese día. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo ese día. Disfruto mucho lo que vivo en este momento. Trato y le pido a Dios de llevar adelante la obra que Él me encomendó. Pero yo anhelo estar con Cristo todos los días de mi vida por toda la eternidad. Y entonces cuando eso llegue, ya Señor, aquí estoy. Y vean qué interesante, porque cuando Dios habla del miedo, siempre, siempre, siempre nos da la providencia divina, ¿sí o no? No nos dice, no tengan miedo y se queda ahí. Nunca. Nunca, busquen todos los más de 300 versículos bíblicos que hablan del no temer. Siempre Dios da la providencia divina, que dice que Él nos está cuidando, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que Él va a pelear la batalla, que Él nos va a dar la victoria, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que Él está en nosotros, en todas partes donde vayamos. Wow, entonces, ¿por qué hemos de temer? El problema de los miedos que controlan nuestra vida, que nos desaniman, tienen que ver con la razón que les dije anteriormente. Es un desconocimiento de quién es Dios. Si Dios ha prometido en más de 300 versículos de la palabra de Dios de que no temamos porque Él está con nosotros, ¿por qué no creemos? ¿Por qué estamos muertos de pánico por cualquier cosa? ¿Qué va a pasar el día? Vean, yo no sé si ustedes saben esto. Ustedes saben que en China, en Corea del Norte, Nigeria, Irak, Pakistán, están están asesinando a cristianos todos los días. Más de 100, 150 por día.
Y esa gente van y mueren por Cristo. Los discípulos murieron por Cristo. Fueron asesinados, todos menos Juan. Y nosotros estamos aquí muertos de miedo por cualquier cosita. ¿Qué va a pasar el día que entre un ejército ahí y nos diga, si ustedes no o confiesan que no creen en Dios, o los matamos? ¿Quiénes vamos a estar ahí de frente? Máteme, porque yo no voy a negar a mi Señor. Y es que estamos muy cómodos, pero vean, estamos cerca de que algo así suceda aquí también. Y Nicaragua, Dios ha tenido muchísima gracia con Nicaragua. Muchísima, muchísima. Y he explicado esto tantas veces, en grupo pequeño siempre lo menciono porque a veces se nos olvida. Ha tenido mucha gracia Dios con Nicaragua, a pesar de todas las cosas difíciles. ¿Ok? Hay cosas peores en otros países, mucho peor, mucho, mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a ser fuertes y decir, no, yo no voy a negar a mi Señor? ¿O vamos a sucumbir? Y eso tiene que ver con el coraje y tiene que ver obviamente con nuestra fe, a dónde está cimentada. Tercer punto, de exhortación para el desánimo o contra el desánimo, es confiar plenamente en Él, en su poder, en su gracia, en su fidelidad y en lo que Él nos ha prometido. Y vean que van de la mano: esforzarse, ser valientes, no tener miedo, confiar en el Señor. Son 3 puntos que si no lo hacemos, vamos a estar desanimados, vamos a estar amargados, con esa raíz de amargura, y ya nada nos hace gracia, no nos reímos de nada, estamos en autocompasión, pobrecito yo, todo lo que me está pasando, en lugar de poner la mirada en el cuadro grande, que es Dios. La afirmación de Dios de que la plata y el oro son suyos puede ser una respuesta a los temores de la gente, porque estaban económicamente desamparados. Este grupo de exiliados eran pobres, y la sequía y la consecuente hambruna también los había obligado a sumergirse profundamente en sus escasos recursos. O sea, había una situación económica difícil, ¿no? Y ahora nosotros podemos pensar en una situación económica difícil también en Nicaragua. La gasolina casi a los 40 córdobas, que entonces sube la gasolina, entonces que sube la canasta básica, que el trabajo escasea, y estamos ahí otra vez envueltos en esta lucha mental. Yo quiero que ustedes sepan algo también. Nuestra lucha principal está en nuestra mente. Nuestra lucha principal está en nuestra mente, Efesios 6. Sí es cierto que tenemos tentaciones del enemigo y dardos de fuego del enemigo, pero la principal lucha está en nuestra mente. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes están a las 7 de la noche y reciben un correo electrónico de su jefe. Y el correo dice: me urge hablar con usted mañana a las 8 de la mañana. ¿Qué hacen ustedes? Se llenan de pánico, ¿sí o no? Hasta que sienten un frío que recorre todo el cuerpo y empiezan a pensar: uy, seguro es que me va a despedir, seguro es que me va a bajar el salario, uy, seguro quién sabe qué torta hice. Y empieza la mente a dar vueltas y vueltas y vueltas a ver qué fue lo que pasó, llenos de miedo. Y llegamos al día siguiente: mira, es que necesito que me ayudes en otra cosa. No era para nada lo que pensamos, pero ¿cuántas veces nos sucede eso? De hecho, los psicólogos hablan de que el 80 o 90% de las preocupaciones que tenemos son cosas que nunca van a pasar. Cosas que nunca van a pasar, que están ahí en nuestra mente. 2018, abril 2018. Empezaron a saquear los mercados, los supermercados, ¿y qué pensamos? Nos vamos a quedar sin comida, ¿y ahora qué hacemos? Y comprar el arroz y los frijoles, y todo el mundo corriendo como loco. ¿Escaseó la comida? No pasó lo que pensábamos. Nos van a cerrar la iglesia, van a venir a atacarnos. ¿Pasó eso? No. 2019, 2020, nos va a matar el virus. ¿Ha pasado eso? No. Y hay gente que ha fallecido. O sea, no quiero ser no sabio con eso, por supuesto que sí. Pero entendamos, iglesia, que el día de nuestra muerte ya está definido. O sea, el día de ese llamado ya está. Y puede ser por esto, puede ser por otra cosa. Pero seamos sensatos. Muere más gente de diabetes al año. Muere más gente de cáncer gástrico al año.
muere más gente de cáncer de mama, mujeres, al año. Y nos tiene esto como mucho pánico. En lugar de confiar en Dios y sí cuidarnos, por supuesto. Nos cuidamos por amor a los demás y yo sé que no queremos contagiarnos, pero al final de cuentas, ¿de quién depende eso? Por más que nos cuidemos, al final de cuentas, si está en el plan de Dios que tengamos esta enfermedad por algún propósito, gloria a Dios por eso. Si hemos de morir a causa de esto, gloria a Dios por eso. El punto es con quién vamos a estar cuando muramos. Pero bueno, el punto es que hay muchas cosas que nos quitan la paz, que nos quitan el ánimo, el gozo. ¿Por qué? Por tener la mirada puesta en las cosas de este mundo. ¿Aquí vamos a sufrir? Pues sí, está prometido que vamos a sufrir. De hecho, las iglesias estas absurdas que pare de sufrir, o sea, ¿de dónde sale eso? Si está prometido por Dios de que vamos a sufrir. Pero también está prometido de que ningún sufrimiento en este mundo se compara a la gloria venidera que hemos de tener cuando Jesucristo vuelva. Ninguna. O sea, imagínense el sufrimiento más feo que usted pueda tener. No se compara a la gloria venidera. Ahora, ¿por qué no estamos viviendo con ánimo? ¿Por qué estamos desanimados? Tiene que ver solamente porque no estamos confiando plenamente en Dios. Y una persona que no confía plenamente en Dios, obviamente va a estar desanimado. Obviamente todo le va a dar miedo. No va a haber fuerzas, no va a haber esfuerzo. Todo va a parecer que no tiene sentido. Y que tiene que ver, por supuesto, con la falta de conocimiento en Él. Entonces, ¿de quién es la plata y el oro? De Dios. ¿De quién es lo que andas puesto el día de hoy? Porque todos traen ropa, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién proveyó esa ropa? Dios. ¿Quién te dio el trabajo? Dios. Y mira, si tú tienes títulos de universidad y todo esto, y tienes un trabajo, el que te lo dio no fueron los títulos, fue Dios. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo tengo amistades en Costa Rica que tienen doctorados, son súper preparados, que andan en un Uber, como un taxi, porque no consiguen trabajo, porque por diferentes circunstancias. Conozco otra gente que con costo sacó el colegio y les va súper bien. Entonces, ¿de quién depende? Depende de Dios. Pero en el momento que nosotros pensamos que depende de mí, de mis estudios, de mi competencia, de mi experiencia, de mi sabiduría, de que yo soy la última Coca-Cola del desierto, ¡pum!, estamos fregados. ¿Por qué? Porque el orgullo empieza a subir y en cualquier momento estamos fritos. Todo depende de Dios, todo lo que tenemos. Y Dios puede quitar esto, cualquier cosa que tengamos rápidamente, súper rápido, si ve que estamos enorgulleciéndonos. Todo le pertenece a Él, nosotros somos solamente mayordomos de lo que Él nos da. La segunda promesa que Dios hace acá también, que tiene que ver con ese entendimiento de que Dios es el que provee, es que Él concederá paz al lugar. Y han habido pocos periodos de paz política duradera en Palestina desde ese momento. Y esta palabra pues obviamente trajo en el contexto de Ageo un ánimo, pero Cristo es el príncipe de paz. La connotación que tiene Ageo, escatológico, tiene que ver con Cristo, hace referencia a la obra de Cristo y a su ministerio. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos realmente paz nosotros. Y este vocablo paz, que lo conocemos, creo que la palabra en hebreo que más conocemos, que es shalom, tiene en su significado un tono más de prosperidad, más de seguridad o bienestar, que viene también del vocablo de la raíz shalom, que significa algo completo en sí. Ahora, cuando hablamos de paz en este contexto de la palabra de Dios, es algo que estamos completos, o sea, que estamos seguros y que hay una sensación de bienestar. Pero esa sensación de bienestar solamente puede estar en Cristo Jesús. Nadie en el mundo puede tener esta paz. De hecho, Buda, que la gente lo hace mucho, la referencia a este hombre, Buda, yo no tengo ningún respeto para él, quiero serles claro también. Buda, en un momento de su vida, tuvo como una epifanía y dijo, yo voy a encontrar la paz y voy a buscarle, voy a dejar a mi familia tirada. Creo que es el hombre más cobarde que ha existido en toda la historia de la humanidad y me sorprende tanto que la gente lo idolatre y le haga referencia tanto cuando lo que hizo fue una cobardía total, dejar a su familia tirada, cuando su responsabilidad como hombre era cuidar y proteger a su familia y cuidar a sus niños. Pero él se va a las montañas, ahí un viaje astral. Y vean qué interesante, porque cuando él termina su obra,
dice, no encontré la paz, pero sigan buscándola. O sea, por supuesto que no la encontró. Sin embargo, mucha gente hace referencia a muchas técnicas para encontrar la paz. Pero la paz no puede estar en otro lugar más que en Cristo. Y esta paz proviene de arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No hay otra paz. ¿Por qué? Porque si no estamos en paz con Dios, no podemos tener la paz de Dios. Ok, voy de nuevo. Si no podemos tener paz con Dios, no podemos estar en paz con Dios. Y si no estamos en paz con Dios, no estamos en paz con nada en este mundo. Por eso es que vemos a tantos movimientos de feministas, a las de aborto, promoviendo el aborto. ¿Por qué? Porque no hay una paz con Dios y no hay una paz en ellas mismas. Ustedes ven a estas mujeres, ustedes creen que estas mujeres tienen paz. Se visten de verde, se quitan la ropa, se empiezan a pisotear muñecos bebés. No tienen paz. Están convulsionadas, su corazón está lleno de perversión, una guerra mental en sus corazones. ¿Por qué no tienen paz? Porque no tienen paz con Dios. Y no pueden estar en paz, no pueden tener paz de Dios si no están en paz con Dios. Pero ¿qué tanto de nosotros tenemos esa paz? Y esa paz real en Cristo dice que sobrepasa todo lo que el ser humano es capaz de entender. Porque esa paz, no importa lo que esté pasando, lo difícil que sea, aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y las cosas más difíciles que hemos pasado, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, muy complicado, podemos tener y experimentar esa paz. ¿Por qué? Porque Dios la da a sus hijos. Dios la da a sus hijos. Y podemos llevar adelante estos momentos difíciles y estar con esa paz y experimentarla profundamente por medio de Cristo. El mundo jamás va a poder experimentar una paz así. La psicología jamás puede proveer una paz de este mundo. Nada. Ni la psiquiatría, ni la neuropsicología, ni nada de esto va a proveer una paz, ni los medicamentos tampoco. La paz real proviene solamente de Cristo. Y obviamente, entre más paz tengamos, más ánimo vamos a tener. Y la cuarta, para ir terminando, es poner la mirada en lo que Cristo ha hecho y en lo que tiene preparado para los suyos y no en el pasado de las circunstancias actuales. Si sabemos que estamos en un mundo caído, que vamos a sufrir en este mundo, pues pongamos la mirada hacia adelante. No estemos pensando en atrás, que los tiempos de atrás eran mejores. No. Vamos hacia adelante. No importa las circunstancias, no importa lo difícil que sea, no importa lo que nos pase en este momento, Dios tiene el control, Dios es soberano, Dios es bueno. No importa lo que te pase, por más difícil que sea. Por más difícil que sea, tenemos que entender profundamente en nuestra mente y nuestro corazón que Dios es más grande que cualquier circunstancia que nos suceda. Y cuando entendamos eso, nosotros vamos a tener una vida de gozo y de paz y de ánimo. Pero el desánimo, repito, proviene precisamente por estas áreas. Una falta de entendimiento y estar confiando en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Y eso lleva a esfuerzos errados. Vamos a fracasar cuando confiamos en nosotros mismos. Y eso trae desánimo. Cuando ponemos la mirada en las cosas circunstanciales, en el dinero, vamos a fracasar. Cuando estamos muertos de miedo, va a haber desánimo y amargura. Pero la exhortación del Señor es a que pongamos la mirada en lo que Cristo ha hecho y en lo que tiene preparado para los suyos, no en el pasado por las circunstancias actuales. Por eso en Ageo, Dios le dice, pero, sin embargo, hace una pausa. Sin embargo, a pesar de estas cosas, yo voy a hacer algo mejor en tu vida. Yo voy a hacer algo mejor. Y la gloria venidera vendrá a llenar todo el templo. Repito, refiriéndose a Jesucristo. Filipenses 3, 12, 14. Pablo nos da una gran enseñanza con respecto a esto. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Estaba hablando del crecimiento en el Señor. Dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y vean, y aquí pongan ustedes este versículo. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Ahora, tú quieres tener ánimo en tu vida. Si estás luchando con desánimo el día de hoy, escucha esto. Olvida el pasado y fija la mirada en lo que tienes por delante. Ese es el antídoto
que sale también de Ageo, que Pablo lo menciona acá. Olvido el pasado. Ya no importa lo que hice, no importa el pecado más grande que hiciste, porque tal vez también hay algún pecado que cometiste y que está ahí en tu mente constantemente y que dice, ay, ¿cómo Dios me va a perdonar esto? No, Dios ni siquiera se acuerda de tus pecados cuando los confiesas. Dios hace todas las cosas nuevas, te da una vida nueva en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, no estés pensando en esto, ni que fueron tiempos mejores, eso no es nada sabio. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué es lo que tenemos por delante cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos por delante? Seguir construyendo el reino de Dios en este país, seguir sirviendo a la iglesia, seguir sirviendo a nuestros hermanos, seguir creciendo en el proceso de santificación personal, porque nuestra meta ¿cuál es? Es Cristo. Y sea que es mañana o nos va a permitir vivir a mí otros 50 años, los que Dios quiera, pero en el momento que Dios me llame, yo ir preparado y escuchar las palabras de mi Señor, decir, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. O sea, no hay meta más grande para ninguno de nosotros que esa. Si tú piensas que hay una meta más grande que esa, no has entendido el Evangelio para nada. Esta vida es temporal, no vamos a ir con títulos. Imagínense que estás delante de Dios y decirle, Señor, es que yo soy máster en esta cosa, yo saqué un doctorado. No, ¿verdad? Todos los títulos van a quedar, todo el trabajo va a quedar, los ahorros van a quedar, no nos podemos llevar nada. Ustedes han visto esto con los egipcios, ¿verdad? Con los faraones, que les decían, écheme un montón de cosas ahí de oro y todo para cuando vuelvan a sacarme quién sabe cuántos años, y yo no sé qué pensaban esta gente. Y entonces ahora los tienen en museos. Vean lo que los faraones pensaron que iba a hacerle de provecho en el futuro. No tiene sentido, no nos llevamos nada. A como vinimos al mundo, desnudos, así nos vamos a ir. Entonces, si sabemos que esa cita es eminente, que no sabemos el día ni la hora, que puede ser en cualquier momento. Ustedes se acuerdan que yo les comenté también que una vez saliendo aquí casi me atropelló un carro, recogiendo una chimboma de mi hija, ¿verdad? Yo dije, bueno, casi me atropella y pude haber llegado y hasta ahí quedar ahí al frente de la iglesia, imagínense. Qué cuadro, ¿verdad? Pero el día ya está listo, o sea, ya no podemos agregarle un segundo más a esa cita, ¿no? El punto es si llegamos preparados o no. Y mientras vivimos en este mundo, vivamos con el gozo del Señor. Vivamos con ánimo, sirviéndole al Señor, no importando las circunstancias, si hoy está difícil el trabajo, si no me pagaron, si lo que sea, con la mirada puesta en Cristo, vamos a poder tener esa paz, ese gozo real y vamos a tener ánimo, porque todos de nosotros luchamos con desánimo. ¿Y por qué luchamos con desánimo? Por estas razones que vemos acá el día de hoy. Dios siempre está cerca de las debilidades de los suyos. Él entiende lo que estamos pasando, Él entiende nuestros problemas, Él entiende lo que nos preocupa. Nos recuerda el pasado, pero al mismo tiempo nos recuerda la esperanza de un futuro lleno de gloria cuando Jesucristo vuelva por nosotros. Amén. Y todas las promesas de la Escritura se terminen de cumplir. Para terminar lo que decía Pablo, pongo la mirada por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Hay otro propósito más grande que este en tu vida? No. Y por supuesto, tenemos que trabajar duro, tenemos que esforzarnos, hay que honrar y glorificar al Señor, tenemos que servirle a Cristo, por supuesto, pero siempre con el enfoque correcto, con el enfoque de que algún día estaremos con Él y Dios nos llamará cuentas a cada uno de nosotros. Amén. Bien, por ahí terminando. Hay muchas cosas en este mundo que nos pueden desanimar, por supuesto, muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas que nos dan miedo, muchísimas cosas. Y estas cosas pueden impedir que llevemos adelante la obra que Dios nos encomendó. ¿Qué es la obra que Dios nos encomendó? La obra que Dios nos encomendó es hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que tenemos, eso es lo que hacemos. Hacemos discípulos. El cristiano hace discípulos. Y la exhortación para llevar esto adelante es, primero, no olvidar quién es Dios. No olvidar quién es Dios. Entre más conocimiento tengamos de quién es Dios, de sus atributos, de su majestad, de su soberanía, de su poder, de su gracia, de su amor, de su justicia, de su santidad, más nosotros vamos a poder estar confiados en Él. Pero menos
meditar en la palabra de Dios, menos orar, pues más confianza en uno mismo. Más confianza en uno mismo, más decepción, porque vamos a fracasar. Dios es más grande, iglesia, que cualquier circunstancia. Dios es más grande que cualquier dolor. Dios es más grande que cualquier sufrimiento. Dios es más grande que cualquier pensamiento que esté en tu mente el día de hoy. Dios es más grande que cualquier miedo, que cualquier circunstancia, que cualquier enemigo. Dios es más grande que eso. Y Dios, nada sale de su control, nada sale de su soberanía. Entre más dependamos nosotros del Señor, más felices vamos a estar. Y una felicidad no pasajera, sino con un gozo duradero en el Señor. Y Dios nos anima recordándonos siempre lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas y anunciándonos el futuro lleno de gloria que veremos cuando Cristo regrese por su iglesia y estemos con Él por toda la eternidad. Ese es el punto clave. Esto va a pasar. Este edificio se va a destruir. El planeta Tierra como lo conocemos va a dejar de existir en estas condiciones. Dios va a hacer todo nuevo. Y el punto es, si eres creyente vas a estar ahí. Aguantemos. Romanos 8. Vamos a sufrir en este mundo, sí. Y cada vez sufrimos más. Vemos un mundo muy corrupto, muy enemistado con Dios, más que toda la historia de la humanidad, creo yo. Pero sigamos adelante, esforzados. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque ningún sufrimiento se compara a la gloria venidera que hemos de ver. Amén. Ninguno. Entonces, iglesia, ¿dónde está tu confianza y tu mirada el día de hoy? Y repito, si estás luchando con desánimo, medita en estas cosas. ¿De dónde proviene tu desánimo? ¿Es de un miedo? ¿Es de falta de fe? ¿Es de una circunstancia? Y de donde sea que provenga, ponlo a Dios en oración. Arrepiéntete de no haber confiado en el Señor. Entrega tu vida al Señor. Mira, no hay nada que podamos hacer más que confiar en Dios. Nos quedamos sin trabajo, por más que hagamos un esfuerzo de mandar currículos a todo lado. No, vamos a confiar en Dios. O sea, sí hay que hacer el trabajo, pero al final de cuentas, Dios es el que abre las puertas. Y si es otra cosa, una enfermedad que nos está afectando, confiar en Dios, que va a proveer los recursos, que va a proveer médicos sabios para proveer la medicina correcta. Al final es Dios. Y todos de nosotros, por más experiencia que tengamos en el trabajo, por más títulos o conocimiento, dependemos de Dios. Rápidamente un día podemos amanecer y no poder movernos de la cama, por ejemplo. ¿Y a dónde queda nuestra experiencia, nuestros títulos? Si no podemos movernos. Yo en mi caso particular tengo que usar mucho la voz por la connotación de mi trabajo. Y yo le doy gracias a Dios por la voz todos los días. Y un día dejara de hablar y sería muy complicado. Pero gloria a Dios por la voz. Gloria a Dios por los talentos que nos da y el conocimiento y todo. Pero al final es Dios el que lo hace. Amén. Entonces, entre más entendamos eso, menos desánimo vamos a tener. Amén. Les voy a invitar que se pongan de pie para orar y terminar este tiempo. Y repito, si has estado desanimado, es ir a la palabra de Dios, y leer y meditar en la palabra de Dios, orar y arrepentirse porque estamos en sus manos y todo depende de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de estos textos. Gracias porque veremos tu gloria, Señor, y estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Y no hay un deseo y un anhelo más grande en nosotros que esto, Señor. A veces tenemos muchos esfuerzos humanos, Señor, pero la realidad es que dependemos de tu gracia y tu amor y tu misericordia, Señor. Muchas veces creo que nos jactamos o damos las cosas por sentadas o por hecho porque nos levantamos una mañana y tenemos comida, Señor, y lo vemos como algo rutinario, como algo normal. Y olvidamos que tú eres el que ha provisto eso, que tú eres el que has dado el trabajo para poder generar el recurso para comprar estas cosas.
que no podríamos ni siquiera respirar si no fuera por tu gracia y por tu misericordia, Señor. No hay competencia humana realmente, Señor. La competencia real proviene de ti. Te ruego, Señor, que seamos valientes, que seamos esforzados, comprendiendo y entendiendo profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón que tú eres el que está ahí con nosotros, el que nos da la victoria, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Que nos ayudes a vencer los miedos, Señor, que tantas veces nos agobian. Todo lo que está en nuestra mente también, de pensamientos incorrectos, de lucha, Señor. Que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y que tengamos la mirada puesta en ti. Que toda nuestra confianza y nuestra dependencia esté solamente en ti. Porque allí es donde vamos a encontrar ánimo, allí es donde vamos a encontrar paz, gozo real, Señor, en ti. Y poder disfrutar del tiempo que tú nos permites estar en esta vida, en este planeta. Y poder terminar nuestros días, Señor, habiendo cumplido la misión que tú nos enviaste de hacer discípulos de las naciones, Señor. Gracias te doy por este día y toda la gloria y la honra sea para ti, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.